Ana Lancho y José Manuel Dolader presentan Prevención del Suicidio en Radio Diversidad. Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Vaya programa que llevamos hoy, vaya horas que llevamos aquí de radio, las 5:29 y bueno, tengo aquí un pedazo artista, nunca mejor dicho. Bueno, Javi Martín, artista. Eso son palabras mayores. Lo de artista, a mí al principio me daba como vergüenza decir soy artista. Sí. Decía actor, que es como, bueno. Pero artista, sí, artista. Bueno, antes claro. eras actor, ahora ya es artista porque tienes hasta un monólogo, luego ya eres artista. Sí, vamos subiendo de categoría. Vamos a ver si tenemos a la otra invitada, vamos a contactar en un momento con otra invitada, una médico que también entiende más que tú y que yo. Seguro. Y eso que es joven, sí. Más joven que nosotros, pero seguro que entiende también de lo que es la depresión. La voy a saludar, mira, ahí la tenemos. Muy buenas tardes, Verónica Olmo. Buenas tardes a todos. Un placer tenerte aquí. Igual, oye, muchas gracias por la invitación a este espacio, que es maravilloso. Bueno, voy a hacer una cosa, Verónica, voy a decir que, bueno, ya eres médico, no lo vas a explicar todo tu currículum, después de saludar a Javier, nos dices que también es de Semergen, nos cuentas qué es eso de Semergen, porque la gente no tendrá ni idea, igual es alguna marca de algo, pero no es una marca. ¿Te parece si estoy con Javi y luego nos vamos intercambiando? Me parece genial. Fenomenal. Bueno, pues una médico, si tenemos problemas, luego te paso el teléfono porque ella nos va a resolver muchas cosas. Sí, no, bien. Siempre hay que tener una médico cerca, por si acaso, lo que puede pasar. Sí. Bueno, antes de nada, vamos a hablar de lo importante que es que estás haciendo una obra. ¿Hasta cuándo? Sí. Cuéntanos. Bueno, el teatro te van dando fechas y se va ampliando. De momento hasta el primer fin de semana de febrero, pero yo estoy convencido que van a salir más fechas. Todos los lunes en el Teatro Arlequín de Madrid es un monólogo, se llama Lunático, pero no es un monólogo, digamos, que hablas al público y tal. No, es muy teatralizado, dirigido por Gabriel Olivares. Pasan muchísimas cosas, se usan muchos elementos, hago muchos personajes y cuento un poco pues mis vivencias del trastorno bipolar, pasando por la manía, la hipomanía, la depresión y estoy encantado sobre todo por lo que recibo del público, por cómo sale la gente de tocada para bien, ¿sabes? Porque ven reflejados cosas de sus familiares, de ellos mismos, gente que me dice, joder, Javi, es que tu historia está hablando de mí, de mi historia, ¿no? O de mi padre, o de mi hijo, y es un monólogo de mucho humor, de mucha emoción también. Mucha gente sale llorando de emoción también, porque hay momentos, bueno, complejos, complicados y pasan muchas cosas. Hago muchísimo ahí y está yendo muy bien. Bueno, los nervios, no te he presentado, Javi Martín, porque hemos empezado a hablar y bueno, he dicho cómo te llamabas. Yo, José Manuel Dolader, que es mi radio, pero tú, Javi Martín. Como nos conocemos nosotros, pues no decimos nada. A veces, fíjate aquí que Javi Martín, con al aparato. Con lo famoso que es Javi, bueno, hay que decir que Javi fue la imagen de la Asociación La Barandilla durante muchos años, hasta diciembre de hace poquito, que dejaste de ser el director de nuestra compañía de teatro pues por mira, tus agobios profesionales. Entre otras cosas, por este monólogo que me absorbió completamente porque tenía que estar muy metido en esto. Yo nunca había hecho un monólogo, es 1h15, que no es mucho, pero estás tú solo, hago muchas cosas y sobre todo mucha concentración. Y luego ha sido el teatro, siempre he dicho que es sanador, y para mí ha sido una revolución absoluta mental, porque me ha permitido revisar cosas del pasado, no solo del trastorno bipolar, del suicidio, que yo pensé que lo tenía todo ahí bien colocado y tal, pero de repente afloraron muchas cosas, miedos y cosas, inseguridades, que a lo mejor no tienen que ver con el trastorno en sí, ¿no? Pero miedos, inseguridades y cosas que tenemos todos, ¿no? Absolutamente todos. Y siento que esta función me ha limpiado muchísimo de lo que tenía dentro. Vamos a seguir hablando de la función. Tengo que decir que yo creo que toda España te conocí hace 25... Oye, ya somos mayores. ¿Cuánto tiempo hace lo de Caiga con que? Pues el otro día estuve con una gente y me dijeron que hizo 25 o 30 años. 25 o 30 años. Te digo porque la decana del colegio de aquí oficial de la psicología, no sé si es porque estás más delgado, pero no te ha reconocido. Me ha sorprendido. Pero hija, bueno, es que 25, como no conoces... no hemos dicho 25 o 30 años de qué. ¿De qué? Ah, claro. Ni lo hemos dicho. De Caiga quien caiga, Pues que ahí es eso. donde te lanzó a la fama.
¿Y dónde sacaste un montón de pasta? ¿Y dónde sacaste un montón de pasta? Sí, no me quejo, la verdad que me ha dado una cierta seguridad, pero es que, bueno, el tiempo pasa para todos, se nos caen las cosas, nos arrugamos las canas, y por cierto, hay que decir que vivan las canas, vivan las arrugas, no pasa nada, el tiempo pasa para todos y es muy bonito envejecer. Yo, por si Verónica no te... Seguro que como ella es una profesional, sobre todo está muy metida en redes, seguro que te conocía, pero tengo que decir que estás más joven que hace 3 años. Bueno, debe ser que como años, ahora joder. eres un artista monólogo total, pues dices, me voy a poner yo aquí en condiciones. 3 años. Pues mira, es que el año pasado hice una función que se llamaba Tantra, Sí, el me verano. acuerdo. Sabes que somos unos seguidores sois fans. mutuamente. Y Sí, tengo que sí. hacer una aclaración. Estamos en este programa especial que es dentro del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que es un programa que hacemos de área de prevención del suicidio con la Fundación Priconsa, que lo tengo que decir, que nos apoya en todos los proyectos que hacemos, sobre todo en el tema del área de prevención. Y tengo que decir, por si acaso a los oyentes, que claro, quiero contar tantas cosas, que Javi Martín fue nuestra imagen y cuando salía por televisión, nuestro 911-385-385 reventaba... Cuando salí en Sálvame. ¿te Bueno, acuerdas? Sálvame, más de 800 Ay, llamadas sí, sí. que recibimos. Que fíjate. dijimos, voy, no voy, tal. Y yo recuerdo que me dijiste, mira, Javi, ese programa lo ven, no me acuerdo, 1,5 millones, 2 millones de personas al día y tal. Y la verdad que me trataron muy bien ese día y dieron el espacio para hablar de salud mental, de depresión, de suicidio y funcionó muy bien. Fíjate, yo recuerdo que hubo muchas llamadas, algunas de ellas de madres. Recuerdo una de Estados Unidos que tenía a su hijo con un trastorno bipolar en Estados Unidos. Y quiero hablar con Javi Martín. Digo, mujer, digo, no, está llamando usted al teléfono contra el suicidio, que todos teníamos el teléfono contra el suicidio. Digo, no es tan fácil. Pero recibo muchas llamadas de gente que quería hablar contigo por cómo habías superado tu ideación suicida, tus problemas de Claro, depresión. yo lo entiendo, ¿no? Porque a veces, muchas veces, la gente está desesperada, está que no sabe qué hacer, están en situaciones y ven a alguien que lo ha pasado mal, que ha estado en esa situación y me ven bien y qué has hecho y me preguntan a qué psicóloga vas, qué medicación tomas y tal. Yo ahí tengo que poner una barrera porque yo lo cuento públicamente, pero no puedo iniciar relaciones personales porque eso no lo podría parar, ¿no? Y además sí empecé por Instagram contestando y tal, lo hago con personas muy escogidas que veo que están en una situación muy complicada, pero yo me tengo que proteger también. Ahí no vamos a dar nombres, gente que tú y yo conocemos, que hemos actuado en programas de televisión y de radio, que tú has venido aquí y hemos hablado con gente que se dedicaba a ayudar a través del Instagram y al final se agobiaron y dijeron, es que no puedo, no soy un profesional, para eso está Verónica Olmo o cualquier otro profesional, Verónica Olmo, perdón, o otros profesionales y no le daba abasto. Claro, yo nunca digo qué medicación tomo porque cada uno toma su medicación. Por supuesto, a mi psicóloga, siempre les digo, hay miles de psicólogos, la mía es muy buena para mí, pero tú te tienes que encontrar la tuya, porque a lo mejor la mía no te sirve. Esto es una cosa de piel con piel y tienes que encontrar la tuya. Mi camino es solo mío. Y entonces cada uno tiene que encontrar su camino, sus profesionales, el contexto en el que está cada persona es muy distinto y yo cuento lo que me ha servido a mí, que entre otras cosas, ahora que hablábamos de estás estupendo y tal, pues por ejemplo, pues no tomar drogas, eso principal, que yo era juerguista y me tomaba mis cositas. El deporte es fundamental para la salud mental, fundamental. No sé, las relaciones sociales, la naturaleza, estar en la naturaleza. Hay una serie de cosas que uno mismo puede hacer. Uno puede ir a los terapeutas, puede tomar la medicación, pero luego hay otra serie de cosas que es como que aunque tú te cueste hacerlo, date un paseo por el parque, por el campo, no sé, habla con gente, o sea, una serie de cosas, algo de deporte, aunque sea muy poquito al día, una caminata, una serie de cosas que te van a ayudar mucho, ¿no? Y sobre todo, pues incido en el tema de las drogas, ¿no? Y pedir ayuda, siempre pedir ayuda. Es importante. ¿Te parece si vamos con el que Claro. luego volvemos? Porque yo sé que tenías una reunión, pero me has dicho que hasta las 6:15 o algo así no tenías que salir pitando. Sí. Bueno, Verónica Olmo, ¿por qué no te presentas? Porque yo te conozco, hemos estado en muchos eventos con Lumbe, estás muy vinculada. Cuéntanos quién eres. Y luego ya hablamos de las cosas de depresión. Muy bien, bueno, pues yo soy Verónica Olmo, soy médico de familia en un centro de salud en Sevilla, en el Centro de Salud de Torreblanca.
y pertenezco al grupo de trabajo de salud mental de Semergen, que es una sociedad de médicos de familias en generales, en los que hacemos investigación, docencia, formación y bueno, y en ello estamos. Y desestigmatizando la salud, la enfermedad mental, Y, siempre que se puede. y una gran activista, que estás ahí, te gusta también Sí, explicar sí, tus sí, doy un experiencias. poco de leña, sí. Eso es. Hay muchas Verónica, personas que le pasan mal. como médico de cabecera, vamos a empezar. Se habla, tú mismo acabas de escuchar a Marta Presa, acabas de escuchar también a la decana del colegio, hemos estado hablando con otros profesionales a lo largo del día, también con otras personas también afectadas. Te viene un paciente y tú le sacas, según lo que te cuentas, si tiene depresión o es el paciente el que va a contar al médico de cabecera lo que le está ocurriendo. Danos algunas pistas. Bueno, generalmente nos lo ponen más difícil. Ya me gustaría que el principal motivo de consulta fuera el que se sienten tristes o se encuentran mal. Generalmente aparecen con un montón de sintomatología u otros problemas quizá menores o de menor gravedad y dejan siempre para el final hay algo que no está bien, hay algo que me está pasando, hay algo por lo que yo no me encuentro bien y la mayoría de las veces no sabemos exactamente el por qué. Pero sí que generalmente consultan por síntomas que habitualmente no son síntomas psicológicos. Lo que pasa es que es verdad que la visión del médico de familia, cuando llevas tiempo trabajando con las mismas personas, pues muchas veces te saltan a la vista o te llaman la atención cosas o comportamientos o formas de hablar que no son típicas de esa persona, ¿no? Y incluso te llaman la atención como para poder hacer una intervención y preguntar. ¿Has notado en estos años, a pesar de tu juventud, has notado si hay, sabes que lo hacemos en Pues muchas jornadas, ¿no? Que hay más depresión, aunque sería un programa también para hablar de prevención del suicidio, pero estamos hablando de depresión. ¿Notas que hay más pacientes, tienen más pacientes con depresión que hace unos años? bueno, yo creo que ya había una línea ascendente antes del COVID en cuanto a los problemas de salud mental y la depresión en concreto, y nos hemos dado cuenta que después del COVID ha seguido creciendo de manera más exponencial que como venía hasta antes del COVID, pero que a día de hoy sigue elevándose, ¿no? Y en parte es por los motivos que han dado los compañeros de antes que hablaban, ¿no? Yo creo que el ritmo de vida en el que estamos inmersos, la multitarea o el multitasking, como se quiera llamar, las comunicaciones a través de redes sociales que realmente no son conexiones reales, ¿no? Pues yo creo que todo eso influye mucho en la salud mental en general y en la depresión en concreto, pues estamos viendo cada vez más personas que se sienten mal y no es solamente una tristeza, sino que sufren muchísimo y que se sienten incapacitadas, ¿no? Para poder llevar una vida normal, que quizás es lo más importante en este sentido. Fíjate, esta mañana llamaba una persona al área de prevención y recuerdo que cuando estaba hablando con la psicóloga me decía exactamente eso, que no sabía qué le ocurría, a ver si lo sé contar como me lo han explicado, porque hemos quedado para darle unas terapias aparte. Se encontraba mal, no sabía si era un tema de depresión, no sabía si era ansiedad, también estaba en una situación de paro, que eso debe ayudar mucho, ¿no?, a tener una situación Sí. complicada. Me ha parecido muy peligroso este hombre por el camino que llevaba. Si a ti te viene un paciente con estas características, ¿tú le ayudas a salir, recomiendas que vaya a alguna entidad o se lo pasas a tus compañeros médicos psiquiatras? Te digo por ir, luego seguimos hablando, pero ver cómo hacéis los médicos de cabecera para ayudar a estas personas. Bueno, en general, nosotros tenemos protocolizado, por lo menos aquí en Andalucía y me imagino que en el resto también, siempre se suele iniciar tratamiento desde atención primaria, pero por un motivo muy sencillo. Primero, porque somos la primera puerta de entrada al sistema sanitario, es donde podemos trabajar desde un punto de vista biopsicosocial, porque por suerte conocemos a la familia y a todo su contexto, tanto económico como laboral y social, ¿no? Que quizá también es un componente importante en el caso que, por ejemplo, tú planteabas. Y iniciamos nosotros tratamiento, porque en la depresión, ya sea un episodio leve, moderado o grave, hay que poner tratamiento farmacológico con antidepresivos. Y después, cuando hay un componente social, como en el caso que tú me comentas, ¿no? O planteas, trabajamos también mano a mano con los trabajadores sociales de los centros sanitarios, con lo cual, bueno, digamos que hacemos una primera intervención desde diferentes profesiones, ¿no? Y una tarea un poco interdisciplinar.
Ujú. Oye, en nombre de los trabajadores sociales, en alguna conversación, en algún programa hemos hablado de la importancia que tienen los trabajadores sociales que a veces no les damos también ese valor. Pues en salud mental son nuestra mano derecha, o al menos así lo veo yo. Porque en muchas de las ocasiones nos encontramos muchos problemas que son de origen social y que el primer contacto se lo llevan con el médico de familia. Entonces es muy importante conocer los recursos comunitarios que tenemos en la zona donde trabajamos y generalmente esos recursos quien los aporta es el trabajador social. Así que sí, que yo creo que son nuestras manos derechas, o sea, lo tengo clarísimo. Y hay pacientes que te miren porque piensan que tienen una depresión, porque sufren y a lo mejor lo que tienen pues es otra patología, una ansiedad. Cuéntanos un poco tu experiencia, ya que tenemos un médico en primera línea. Claro, es verdad que tenemos los pacientes que vienen a consulta, como te decía antes, vienen con mucha sintomatología. De hecho, te diría que el 60-70% de las consultas de atención primaria son por somatización y a partir de ahí empezamos un poco a indagar y podemos encontrar problemas de salud mental. Pero la mayoría de las veces que se presenta un trastorno depresivo no se suele presentar de forma única, y con esto me refiero a que generalmente va acompañado de trastornos de ansiedad y es el trastorno mixto ansioso y depresivo que hemos tenido hasta hace muy poco en la clasificación de SM4, ¿no? De psiquiatría. Em, pero ya te digo, generalmente es una mezcla de sintomatología, no hay una sintomatología pura de depresión o una sintomatología pura de ansiedad, pero sí sienten que hay cambios en su vida, que no pertenecen un poco a la vida que pertenecían antes, que les cuesta trabajo hacer cosas que previamente hacían, que dejan de disfrutar con las cosas que disfrutaban, que salir para ellos es una odisea, ¿no? Cada día, que se encuentran incapacitados para trabajar en muchas ocasiones por desgracia se sienten poco comprendidos, poco escuchados y poco atendidos, ¿no? Porque aunque somos la primera puerta del sistema, es verdad que tenemos muy poco tiempo por paciente y yo siento que no se les dedica toda la atención que realmente necesitan estas personas. Las familias se dan cuenta pronto de que algo les pasa a sus seres queridos o no queridos, pero van notando cómo están cambiando. Cuéntanos un poco también qué papel desarrollan las familias. Sí, hombre, en general cuando hay problemas de trastornos afectivos o ansiosos o mixtos, los convivientes son los primeros que se suelen dar cuenta de que hay algo que no va bien. Es verdad que también en algunas ocasiones nos encontramos con personas que están continuamente fingiendo, ¿no? O intentando que no se les note ese malestar, y eso se produce generalmente en los hombres porque tienen más dificultad para expresar emociones, más que la mujer, y, mm, y, te, y, y aparecen en consulta cuando pueden venir solos y es cuando realmente confiesan, ¿no? O se atreven a contar cómo se están sintiendo. Pero sí, generalmente los familiares se dan cuenta de que están pasando por una mala época, incluso los propios niños, que son más pequeños, vamos. Oye, el tema de los jóvenes, que Javi en alguna ocasión también ha hablado y todo el mundo estamos hablando de los jóvenes, ¿tienes alguna experiencia también con los niños? Es verdad que también están sufriendo más que antes. Yo no sé si los teléfonos, las redes sociales, explícanos cómo afecta esto a los jóvenes. Pues mira, sí, sí que es así. Yo llevo 23 años trabajando en el sistema sanitario y público y te diría que los últimos 5 años aproximadamente es cuando yo estoy viendo niños y adolescentes que nosotros vemos a partir de los 14 años que comienzan a presentar sintomatología ansiosa, depresiva, muchos niños con TDAH que anteriormente no veíamos. O sea, para nosotros esto prácticamente es nuevo, ¿no? Se detectaban inicialmente en pediatría en algunos casos, pero era algo excepcional y a día de hoy yo llevo pacientes en seguimiento en mi consulta que son adolescentes. O sea, que sí, y entiendo que sí, que las redes sociales tienen un papel muy importante. No se trata de demonizar a las redes porque creo que hacen también un papel muy importante a la hora de divulgar y de poder enseñar y de psicoeducar, ¿no? En general a la población, pero sí que es verdad que no está llevada de las manos quizás de profesionales que puedan realmente difundir o divulgar información que sea real.
Y también es verdad que, bueno, que en las redes sociales nos estamos encontrando un apoyo social para ellos, que no es un apoyo real como lo que teníamos entendido hasta ahora como nuestras redes de apoyo, que son muy efímeras, son muy superficiales y que, bueno, al final la salud mental, una de las patas de la salud mental es esta red social de apoyo, ¿no? Y no la tienen, no la tienen. Otro problema que yo encuentro en las redes, porque he trabajado en trastornos de conducta alimentaria, es, bueno, todas las comparaciones que se pueden hacer y lo maravillosas que son las redes para sacar 500 posibilidades de hacerte daño, ¿no? Cómo adelgazar más, cómo quedarte en el último hueso, cómo hacer que tu tobillo solamente puedas ver el pellejo, o sea, hay cosas que son bárbaras, ¿no? Y la superficialidad en el sentido de que muchas veces estamos viendo imágenes que no son reales, que tienen millones de filtros y que son completamente irreales, ¿no? Igual que muchas vidas que nos presentan que son irreales y que todos lo que queremos es llegar a ese objetivo, ¿no? Cuando sabemos que no es real, Ujú, pero para los adolescentes sí que puede ser real. ujú. Y entonces, bueno, se frustran, ¿no? Yo creo que se frustran muchísimo. Afortunadamente nuestros tiempos ya no son como los de antes, es más fácil separarte que te separabas hace unos años por todos los temas religiosos. Influye, fíjate Javi, que me digas, oye, no me digas que mira qué guapo, qué pedazo de actor soy y tengo unos padres separados. Me refiero que esta facilidad que hay ahora, monoparental, ¿esto también influye en los niños? ¿Tú ves que esto puede influir o no? Oye, ¿o no tiene mayor Yo creo que sentido? también, al final, bueno, venimos de una forma de familia en la que siempre había un núcleo y padre y madre, ¿no? Y los tiempos cambian, por suerte y por desgracia, ¿no? Quiero decir, hay cosas positivas y hay cosas negativas en todo esto. Y al final, bueno, los niños son, pues, una consecuencia, te diría, no, debería ser lo prioritario siempre que hay un divorcio o hay una separación, que no se pierda de vista que ellos son el punto principal, ¿no? Y si por ellos tienes que llevarte bien, pues hay que intentar llevarse bien. Lógicamente yo no soy partidaria de mantener una relación que hace daño a cualquiera de las dos partes, porque al final eso también es un aprendizaje que se llevan los niños que quizás no es el adecuado, ¿no? Es como te has equivocado, pero tienes que mantenerte ahí toda tu vida, aunque te hayas equivocado. Bueno, pues eso tampoco, ¿no? Tenemos derecho a equivocarnos, pero bueno, siempre que se pueda dialogar y resolver, yo creo que es lo ideal, ¿no? Y cuando esto no es así, pues siempre tener en cuenta que los niños tienen que ser un punto de unión, no de mayor separación. Fíjate, me estaba acordando de varias personas que conozco, uno de ellos amigo también de Javi, que es Gorri. ¿Te acuerdas de Gorri, de gerente de la asociación Tú Decides? Recuerdo una vida desastrosa, una separación terrible. La hija con 14 o 15 años, un intento de suicidio, unas relaciones terribles. Yo no sé si antes también era así, me imagino que sí, que también habría grandes broncas, pero yo creo que los niños, yo no sé los padres si no sabemos separarnos, habría que reeducar a los matrimonios para que cuando os vayáis a separar o nos vayamos a separar pensemos antes cómo separarnos. No sé, estoy diciendo no sé cosas ilógicas, pero te hablo de mi experiencia, tanto en el área de No, a mí me prevención. parece bastante lógico lo que estás diciendo, José Manuel. Quiero decir que al final de lo que se trata es de llegar a acuerdos y teniendo siempre en cuenta el bienestar de los menores, ¿no? Que al final no dejan de ser un fruto de ese matrimonio y no tienen culpa de lo que está pasando, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con ellos, muy respetuosos con ellos. Y siempre yo, bajo mi punto de vista, tenerlos en cuenta. ¿Qué opinan ellos? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué sienten ellos? Porque al final también son parte del proceso, aunque sean los mayores, ¿no? Los que se separan. Sí, no, no utilizarles de arma arrojadiza, ¿no? Que muchas veces Efectivamente. en la guerra esa de los padres, mira, ¿qué quieres que te diga? Pues si están en guerra, están en guerra, ¿qué les vamos a hacer? Pero los niños son intocables y no meterles en pues tu padre, no sé qué, pues tu madre, porque eso es un horror. Los niños lo viven fatal, sí. Voy a decir que eso sí que me tienes que ayudar tú. Y lo digo, Javi, como actor que eres y ya empezamos a tener una edad,
yo más. Tú Pero más, ya por empiezas a supuesto, tener, sí. claro, por supuesto, pero ya empiezas a tener una edad. Fíjate, igual que si hay gente con unas profesiones con ideación suicida, sería la Guardia Civil, la policía, por todos los problemas que tienen de cambios de horarios y porque tienen el arma. Otro grupo son pues todos los profesionales de la medicina, psiquiatras, porque siempre están tratando con gente con problemas, los médicos porque saben exactamente incluso la medicación que pueden tomar. Una profesión también que no sé si ha coincidido contigo, pero alguna vez he hablado, son los actores, porque los actores tú has tenido una suerte de que eres un profesional y te van saliendo trabajo, pero pasa que ya entre 45 y 50, recuerdo de un actor que teníamos aquí en el hospital de Día Lagman, que está al lado, esta asociación vive gracias al Hospital de Día Lagman, que tú conoces, que cede las instalaciones, pero recuerdo un paciente actor, bueno, salía, no vamos a dar el nombre, porque el pobre está muerto y no tiene ningún sentido, salía en televisión, vivía bien. Yo me figuro que hace 30 años, pues a lo mejor podría cobrar 400, 500.000 pesetas, que era vivir bien, pero claro, empezó a tener 45, 46 años y ya no le llamaron. Y de repente tener una vida estable a tener una vida que es que nadie le llamaba. Cayó en una depresión terrible, pero una depresión terrible que aquí no se podía ni atar los zapatos. Recuerdo fíjate como que tú lo habrás vivido, Verónica, cuando estás en una depresión terrible, o tú, Javi, nos puedes hablar de esos momentos, ¿no? Entonces eso también ocurre, que cuando empieza a tener problemas de trabajo, problemas de que la gente ya no te reconoce, eso puede ayudar con otras cosas. Está Bueno, claro es que para empezar, o sea, cuando tú digo eres... porque, como es actor, si fuese otra profesión, a lo mejor comentaba otra profesión, pero tus Claro, pero compañeros... cuando tú eres actor o actriz tienes que tener claro que hay, no sé las cifras exactas, pero más o menos es un 98% de desempleo, o sea, el 98% de los actores y actrices no tiene trabajo. Y hay como un 5 o 6% de gente que puede vivir de su trabajo. Yo tengo muchísima suerte, yo trabajo en el teatro, pero ya quisieran muchos actores tener la cantidad de trabajo que yo tengo, que tampoco es mucho, ¿no? Porque ahora mismo estoy un día a la semana en el teatro y es como ¡guau! Maravilloso. Yo con mi sueldo de actor, yo no podría vivir. Yo tengo otros ingresos porque... Sí, pero tienes otro trabajo, otras empresas confían en ti. Doy charlas y tal, Sí, y no sí. sé qué, y tengo un plan B. Entonces, para ser actor o actriz hay que tener un plan B porque es muy, muy difícil vivir de esto. Viven unos cuantos y tal durante un tiempo, además, como tú dices, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchos problemas de salud mental. Todas las personas que no tienen para llegar a fin de mes, pues muy mal, porque además se les complica, porque además tienen que pagar la vivienda, la comida, la vivienda está carísima y todo eso son problemas de salud mental y además no estás consiguiendo tu sueño, no estás trabajando en lo que tú quieres porque te tienes que dedicar a otra cosa que no te mola nada, que es ser camarero y en un restaurante, no sé qué, y es muy complicado. Ahí yo creo que sí, todas las profesiones en general que hay mucho desempleo y es que con todo lo que conlleva, ¿no? Pues hay muchos problemas de salud mental. Claro. Fíjate, estaba pensando, hemos hablado de caiga quien caiga. Tal vez, claro, el Wyoming ese está... Mira, ahí tenemos la fotografía, los de la radio. El viernes a partir de las 12, por favor, www.labarandilla.org, los que nos están escuchando por la radio podrán ver las imágenes, que lo vamos a publicar en una noticia. En aquellos tiempos, mira, Wyoming, ahí está, que Sí, de sí. todos es el que tal vez mejor situado esté, ¿no? Pero yo recuerdo actores tuyos, compañeros tuyos, que la vida no les ha ido... profesionalmente bien. No vamos a hablar de nombres, pero digo de aquel grupito que eres de 10 o 12, que cobrabais bien, erais famosos. De todos. Es que la vida hay que tener muy claro en esta profesión, por lo menos en otras no sé yo, esta es la mía, que de repente te vienen bien dadas. Puede ocurrir que hay gente que ni llega a esas bien dadas, ¿no? Pero que te puede ir bien y que ganas dinero. Yo gané mucho dinero en Caiga quien caiga y pues fui medio listo y dije, me voy a comprar una casa corriendo y lo voy a invertir en ladrillo y tal, no sé qué. Y entendiendo que... Y no cambié mi nivel de vida, nunca lo cambié. Siempre he sido un tío bastante normalito, que no va de restaurantes caros, ni de viajes caros, ni de ropa cara, ni de nada caro. Siempre me han educado ahí. Y entendiendo que esta profesión son ahora estás aquí y ahora estás allí y ahora estás... En televisión se gana mucho dinero.
dinero durante un tiempo y en teatro te pagan, bueno, si trabajas todos los días, pues está bien el sueldo, pero normalmente, por ejemplo, ahora en teatro se trabaja 2 días a la semana, 3 días, hay otras funciones que sí, toda la semana, pero ahora se hace mucha multiprogramación y es muy difícil vivir de ello. Y bueno, cada uno ha ido intentando moverse por donde puede y algunos se han reciclado y han hecho otro tipo de cosas y tal, pero el mundo del espectáculo es muy difícil. La gente ve a la gente que le va bien. Muchas veces son los mismos desde hace muchos años, porque lo hacen muy bien además, pero hay mucha gente que se queda en el camino y que no sabes ni dónde están, ni en qué condiciones, ni si lo están pasando. Muchas veces oímos, ¿no? Tal actor, tal actriz muy conocido en su época y tal, y ahora está que no puede pagar el piso en una pensión y tal. No quiero mandar estos mensajes Sí, tan sí, sí, derrotistas, sí, ¿no? sí, sí, pero bueno, es una realidad. Pero sí que hay que tenerlo claro para decir, bueno, voy a cumplir mi sueño, voy a por mi sueño, pero por otro lado voy a intentar montármelo de tal manera que me pueda proveer para cumplir mis sueños, ¿sabes? Hay que organizarse de tal manera para poder hacerlo todo, ¿no? Verónica, tú que hablas a través de Semergen, a lo mejor no lo habíamos planteado esta pregunta antes porque es un día muy complicado que no nos ha dado tiempo, pero tú que tienes experiencia y hablas con otras comunidades, incluso hay en tu zona, ¿no?, de Andalucía, ¿hay zonas donde hay más depresión porque hay más paro o más depresión? No sé, ¿eso está analizado? Yo sé que a través de Semergen hacemos. Cuéntanos un poquito si eso Y seguro que nos ayuda. hay estudios en los que se ha visto que hay un gradiente social muy claro. Hay más, donde hay más pobreza, hay menos nivel económico, hay menos educación y hay más inmigración. Hay un aumento en la prevalencia de la depresión con respecto a otras zonas en las que están mejor posicionadas en estas áreas, ¿no? Eso está demostrado, vamos, eso existen estudios que así lo demuestran. Sí, sí, y te decía eso, ¿ahí hay alguna zona, no digo tu zona, sino alguna otra zona de Andalucía donde hables con médicos y eso y hayáis analizado, aparte si hay algo genético? Cuéntanos también, se habla hoy mucho, ¿no? Pero por si alguien no escucha este programa y no escucha otros, ¿la depresión también tiene que ver algo con la genética? Hombre, sí, de hecho, la depresión, cuando hay un primer, o sea, un familiar de primer grado con depresión, hay hasta un 50% más de posibilidades de tener una depresión. O sea, que sí que efectivamente hay un componente genético. Pero después vamos al concepto este nuevo que ha salido de la epigenética y sabemos que por esto precisamente no todas las personas que tienen una familiar en primer grado con depresión desarrollan una depresión. Y es porque tiene que haber un contexto, no solamente a nivel biológico, que también influye en la aparición de esta depresión. Pues hay un contexto social y hay un contexto económico y hay un contexto psicológico y hay un contexto cultural. O sea, hay muchos factores que pueden influir en la aparición de una depresión. O sea, que no solamente por tener esa carga genética vas a desarrollarla, pero sí que es verdad que tienes un 50% más de posibilidades si tienes un familiar en primer grado. Yo tengo una pregunta. Para ella, ¿no? Sí, A mí sí, no, sí. ¿eh? Ah. No, no. Yo quiero saber, no sé si esto se sabe o no se sabe. ¿Hay más, digamos, más incidencia de depresiones en la ciudad que en las zonas rurales o en las ciudades estamos más habituados a ir al psicólogo, al psiquiatra y en las zonas rurales la gente se calla más, puede haber mucha depresión también y problemas mentales, pero la gente se lo calla o cómo eso se sabe o Pues mira, no te podría dar datos porque es verdad que no lo he mirado recientemente, pero sí que es verdad que no hace mucho con José Manuel participamos en un proyecto que se llevó a cabo sobre la soledad no deseada, y revisando, porque la soledad no deseada es un factor de riesgo para la depresión, y revisando este tema nos encontramos con que a pesar de que vamos a la ciudad, desde los pueblos vamos hacia la ciudad o miramos a la ciudad para sentirnos en el anonimato, ese anonimato al cabo del tiempo o conforme va pasando el tiempo hace que nos sintamos más aislados y ese aislamiento social es el que se convierte en factor de riesgo para la depresión, ¿no? Eh, con lo cual, ¿a qué me voy con esto? ¿No? Es que realmente puede ser que haya más depresión en la ciudad por el ritmo de vida que llevamos, ¿bien?
Pero también es verdad que el hecho de vivir en un pueblo en el que tú no tengas ningún tipo de anonimato, tu vida sea pública y todo el mundo conoce lo que te está pasando, tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que si hay un problema se detecta rápido, pero si hay un contra es que la etiqueta te la cuelgan desde el primer minuto. Mm. Entonces, bueno, yo creo que en cada medio tenemos pros y contras para tener más o menos salud mental, ¿no? En Sí. ese sentido. Fíjate, lo voy a preguntar a los dos. Es un estudio que hemos hecho, hay una noticia en www.labarandilla.org que yo recomiendo que vayan. Hablamos de Verónica Forqué. Se titula www.labarandilla.org, se titula Se aprende a comunicar en España. Entonces hemos hecho un pequeño estudio de lo que pasó en diciembre del 2021. Fíjate, Javi, que tú ya eras nuestra voz y la voz de mucha gente, ¿no? De La Barandilla y la voz del trastorno bipolar, de muchas cosas. ¿Recuerdas lo de Verónica Forqué? Sí, Todos lo recordamos, sí. como no. 190 y tantas noticias. Bueno, yo recomiendo www.labarandilla.org que lean esa noticia. Se aprende a comunicar en España. Y es cierto que hemos cambiado, ¿eh? Lo digo porque ahora entramos en este pequeño debate cortito, si ha cambiado la comunicación, los medios de comunicación. Verónica Forqué, una actriz que todos conocemos, lo pone en la noticia, la depresión fue muy importante, ¿no? No hablamos de no hablamos de ese programa que lo escribo ahí, mira, ahí tenemos la noticia, que muchos le culpaban al programa de televisión, seguramente hubiera sido lo mismo, pero te pregunto a ti luego a Verónica. Perdona, Verónica. Claro, Verónica, fíjate que claro, la coincidencia de que os llaméis igual y me he despistado. Recuerda que entonces, Javi, en los medios de comunicación no sabíamos hablar tanto como se habla ahora, ponían verdaderas barbaridades, cómo se la encontraron, cómo se suicidó. Por eso digo la noticia para que veamos cómo evolucionó. ¿Tú has visto en el tema de la depresión en estos años? Lo digo porque a lo mejor al final llegó a la conclusión que si Verónica hubiera estado esto hoy, tal vez su propio psicólogo, que seguro que era buen psicólogo, su psiquiatra, que seguro que era buen psiquiatra, su hija, que la conocía mucho, 4 o 5 años después, a lo mejor Verónica tal vez hubiera podido salvar, ¿no? Por cómo ha cambiado. Decía entonces no aparecía el 024, ¿te acuerdas que era nuestro teléfono y el teléfono de la esperanza? No había otro, y ahora hay un montón de teléfonos. ¿Tú crees que en estos 4 o 5 años hemos adelantado algo, Javier? Yo creo Desde que tu sí. punto de vista real, ¿eh? Yo soy optimista siempre, hemos adelantado algo. Tengo una sensación un poco de que hubo un boom de salud mental y me cuento entre ellos que aparecimos mucha gente, pues más o menos conocidos y tal, hablando del tema. De repente en el Congreso se hablaba, no sé qué, no sé cuántos. Y sí que es verdad que han aparecido, pues a lo mejor más que en los medios así generalistas de, bueno, las televisiones más generales y tal, ahí veo muy poco del tema de la salud mental. Siempre veo el día, hoy sí he visto una noticia del Día Internacional de la Depresión. Los días internacionales siempre se habla algo, que a mí me parece escasísimo. Y a lo mejor hay documentales y material y libros y tal que sí hablan mucho más de todo esto, de personas que han pasado por esta situación. Pero tengo una sensación de estancamiento, de falta muchísimo por hablar. Sigue habiendo 11 suicidios al día en España, falta muchísimos recursos en sanidad pública, la gente no se puede pagar los psicólogos, hay unas listas de espera tremendas para psicólogos, para psiquiatras, hay que seguir hablando de educación emocional en las escuelas. Creo que es Finlandia, me parece, no me quiero equivocar. Acaba de, no sé si es obligar, pero bueno, que los niños tienen no sé cuánto tiempo a la semana, 1 hora, 2 horas, de empatía en el colegio. Me parece fundamental que aprendan lo que es la empatía, la tolerancia. Cuando les enseñamos desde pequeños a gestionar sus emociones, a aceptar al otro, a gestionar cuando estoy enfadado, cuando estoy nervioso, cuando tal, todo eso, eso es material para el futuro, para poder gestionarte, ¿no? Y entonces yo creo que todavía falta mucho. Tengo una sensación de que no se mueven tanto las cosas como había muchos anuncios políticos, pero que falta mucho, se ha quedado en nada. Fíjate, voy a hacer un poquito de memoria. Perdona, Verónica, ahora voy contigo, porque Javi ha venido a todas las manifestaciones siempre que ha habido, aparte de ser nuestra imagen, repito que es la imagen del mundo bipolar y de la gente con ideación suicida y como actor, ¿no? ¿Te acuerdas la primera manifestación? Vinieron todos los políticos de todos los partidos. Sí. Afortunadamente, gracias al
teléfono contra el suicidio, gracias a 20 asociaciones, ahora ya son 50, conseguimos movilizar y el presidente de gobierno el 10 de mayo del 2022 creó el teléfono contra el suicidio, perdón, creó el teléfono el 024. Más fácil que nuestro, pero más o menos con las mismas funciones. Y fíjate, fue algo tan positivo que yo creo que, sin embargo, fíjate qué frase iba a decir, nos mató, ¿no?, al mundo de la prevención, porque como ya se había creado el 024, en las siguientes manifestaciones, la de este año pasado, que lo creó la Línea Amarilla, nosotros creamos la primera, luego vino estos suicidios, pues ya no vino ningún político. Y yo digo, ¿por qué será esto? Y analizando, una de las cosas fue que como ya tenemos un plan de prevención, entre paréntesis, en el 2024 y en el 2022 nació el teléfono contra el suicidio, parece que la gente se ha desanimado. Claro, pero falta muchísimo. Vamos, yo no sé si han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero sigue habiendo unas listas de espera enormes en la sanidad pública. La gente sigue sin poder acceder a los psicólogos de la pública. Entonces, yo a mi psicóloga le pago 70, 80 euros a la semana. Ahora voy mucho menos, pero cuando tú lo necesitas y te quieres quitar la vida, estás en una depresión terrible, tienes que ir cada semana. Tú no te puedes, la gente no se puede pagar 300, 400 euros al mes para salir de ahí. Eso debería ser, y además, siempre lo digo, ¿no? Yo cuando me rompí 2 costillas por un accidente de bici, me atendieron en 3-4 horas en urgencia y eran unas costillas. Cuando yo me quería quitar la vida, me dieron cita para dentro de 3 o 4 meses. Era impensable, yo no podía esperar eso. Entonces, todavía hay mucha gente que no se lo puede permitir y siempre digo, ¿cuánta gente hay que se ha quitado la vida por no poder acceder a la sanidad pública, ¿no? Voy a decir otra cosa para que luego, Verónica, tú lo rebates y nos dices que, porque a lo mejor no es lo mismo Andalucía que Madrid, no es lo mismo tu zona de Sevilla y Dos Hermanas, como puede ser otra zona de Caspe en Aragón o Llanes en Asturias. Fíjate, esta mañana. Claro, la suerte que tenemos es que nos llama mucha gente todavía al 911 con la nueva área que hemos creado con la Fundación Priconsa y Madrid Salud. Esta mañana en la Fundación Tomillo han estado hablando, no creo equivocarme, Fundación Tomillo, claro, como es un día tan complicado no quiero olvidarme, pero tratan con niños, te suena, ¿no?, aquí en Madrid, una fundación muy importante. Y han hablado con Junivel Lancho, que tu amiga Junivel y que acaba de estar en el programa anterior, le ha llamado a alguien de la Fundación Tomillo porque no sabía qué hacer con un niño que antes de ayer se tiró... bueno, hago una aclaración, este es un programa profesional, ya sé que no se pueden hablar de estas cosas, pero eso no se puede hablar en un periódico normal, aquí en esta radio lo tenemos que hablar. Se tiró al tren y afortunadamente, no recordamos cómo en la historia, porque le he preguntado a Junivel, pero no se ha terminado de terminar, si cayó mal, afortunadamente cayó mal, o sea, no lo mató el tren o el metro, un problema de brazo. Fue a urgencias, me refiero que no se cortó el brazo del tren, sino que se tiró, pero afortunadamente caería en medio, lo que sea, que ahora no tengo esa información, pero la información es como lo cuento. Ayer, antes de ayer, esta semana. Y la llevan al 12 de octubre. Al niño, un niño de 17 años, lo llevan al 12 de octubre por un intento de suicidio. No es que estamos hablando que iba borracho y se cayó. No, intento de suicidio. Y a las 3 de la mañana lo mandan para casa, un niño de 17 años. Claro, la Fundación Tomillo, que se dedica a cuidar pues, a niños y ayudar a gente joven, pues nos ha llamado eso, sí, ¿qué hacía? Iba a NAR, le hemos recomendado cómo tenían que actuar, ¿no? O sea, es algo, Javi, y por eso lo cuento ahora para ver si la doctora puede que eso pase en Andalucía, que a las 3 de la mañana un niño que se intenta suicidar, y claro, como no se corta un brazo, ni se cortó una pierna, sí. Pero algo que nos resultaba, pero bueno, no hay un área en urgencias de psiquiatría, no hay alguien, ese niño que se intenta suicidar, porque claro, vuelve a casa, pero es que sus padres por eso se movieron, porque no saben qué hacer con ese niño, ¿no? A que resulta sorprendente, sí. El día... Estamos hoy, el día 13 de enero del año 2026, y llevamos un montón de años hablando de esto. No se le da la suficiente importancia a la salud mental. Sí, se habla y desde las administraciones, digamos, los que pueden hacer cosas, ¿no? Hay muchas asociaciones, gente, médicos, psicólogos, muchísima gente trabajando por ello, pero realmente los que pueden cambiar la tendencia son los que tienen los dineros, que a veces es cuestión de dinero de invertir, de pagar a profesionales,
hospitales y de meter más gente y tal, no se le da importancia tanto a la salud mental como a la física, ¿no? Y muchas veces, pues eso, de repente se pone ese teléfono 024, que está muy bien, Sí, sí, está sí, sí. muy bien, yo no digo que no, pero parece que ya ha lavado un poquito la cara, pero el resto de problemas siguen. El 024 muchas veces es como que ya estás en una situación bastante complicada, ¿no? Se trata de ir antes, ¿no? A los niños, a la adolescencia, a prevenir en los ambulatorios, ¿no? Que estaba hablando ella, y tratarlo antes de que se complique mucho la cosa, ¿no? Entonces, inversión en salud mental, Fíjate, en sanidad pública. Oh. hace poco estuve también en la que creo que fuiste tú, en la Universidad de Alcalá de Henares. Creo que no has estado en Alcalá de Henares hace Mira, poquito, ya voy es a que te tantos pierdes. sitios que Creo ya que sí, creo no que sé sí. dónde estaba. Yo creo que sí. En Sí, una sí. jornada me tocó a mí, creo que 2 días antes, porque luego me di Sí. cuenta que a la 3 semana, perdón, estabas tú. Y recuerdo que una de las críticas que hice es por lo que acabamos de comentar. Cuando tú ibas a una televisión y hablabas del 911-385-385, recibíamos 100 llamadas. 800 recuerdo del día que fuiste a Salvador. Y criticaba que el 024, que es maravilloso, no hace nada de publicidad. O sea, lo tiene, ella probablemente está en todos los ambulatorios, lo tienen los médicos ahí, pero no hay ninguna comunicación. Y decía, bueno, es que no tiene una comunicación porque tendrían que contratar más psicólogos. Y la Cruz Roja, como eso es una concesión, si llama más gente, tienen que contratar más psicólogos, con lo cual ya no es rentable ni Mira, para la Cruz Roja ni para el Estado. Una cosa, creo que he visto algún anuncio en Madrid ahora, pero muy poco, muy poco. En Inglaterra está el metro lleno de, si necesitas, si estás con ideas suicidas, está todo lleno de publicidad y tal, para que llames a ese teléfono. Cuando yo estaba fatal y con ideas suicidas, no voy a decir lo que quería ver en YouTube, me metía y veía cosas y tal. Si en esos vídeos que yo buscaba, que eran terribles, hubiese salido, si necesitas ayuda y estás viendo esto es porque a lo mejor necesitas ayuda, hubiese llamado, ¿no? Entonces, la publicidad que tiene que haber por muchísimos sitios para que la gente sepa que puede acceder a todo eso, pero claro, tiene que haber una publicidad y luego tiene que haber un seguimiento y que se pueda seguir a la gente su situación, ¿no? Fíjate, años después voy a volver a recordar lo que pedíamos y te acordarás en el año 2021. Un director general, bueno, es que en Inglaterra hay un ministerio del suicidio. Aquí recuerdas que en alguna conversación lo hemos dicho. Queremos que haya un señor de 6.000 euros al mes que cobran los directores generales, porque igual que hay en tráfico o hay en violencia de género o hay en otra serie de distintas historias, si hubiese un director general de prevención del suicidio, se preocuparía porque hubiera menos suicidios como el de tráfico, hacer campañas de publicidad. Bueno, veo que me estoy enrollando y le tenemos que dar paso, pero es que quería aprovechar ya que me has dado pie para hacer esas pequeñas pinceladas. Querida amiga, lo que ha dicho Javi, tú como profesional, ¿crees que necesitarías más apoyo, más psicólogos, más psiquiatras? Cuéntanos un poco tu experiencia. Hombre, mi parte más crítica, desde aquí hago una llamada a nuestras administraciones, es que el papel lo aguanta todo, pero después no hay recursos que se adecuen a lo que se pone en el papel. Y lo que se pone en el papel realmente es un programa fantástico. Mm. Pero claro, hay que dotarlo de recursos para llevarlo a la realidad. Eso por un lado. Después, en atención primaria, por desgracia, nuestra especialidad dice que, no, que somos médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. La parte comunitaria se sacrifica por la parte de demanda. No podemos tener demora, es todo asistencial, con lo cual la parte comunitaria, que sería nuestra parte de medicina preventiva, que es para lo que realmente debería estar primaria, no se lleva a cabo porque tenemos que dar un soporte y una respuesta a lo que es la demanda clínica. Con lo cual, bueno, pues la prevención en atención primaria, que sería el servicio de prevención, brilla por su ausencia, como podréis ver vosotros también a la hora de ser pacientes, ¿no? De presentarse como paciente. En Andalucía, con respecto a lo que hablaba José Manuel del chico este que se tiró y que hizo un intento de suicidio y lo mandaron a casa de madrugada y tal, aquí hay un programa de prevención de suicidio que se activa en el hospital cuando es valorado por un psiquiatra de guardia ante un intento de suicidio, que ellos consideran que así es, o sea que realmente lo es o lo parece, ¿no? En el que se hace una valoración de las posibilidades de apoyo externo que tiene esa persona en un medio no hospitalario. Si ellos consideran que hay un apoyo social o familiar o hay una contención de algún tipo,
generalmente lo dan de alta con una consulta preferente a psiquiatría. Así es como funcionan aquí en Andalucía. Y muchos de ellos, bueno, pues acaban pidiendo cita con su médico de familia mientras los ve y no los ve psiquiatría. Bueno, yo generalmente los suelo ver. También un poco porque mi perfil, yo soy médico de familia, pero es verdad que llevo dedicada muchísimos años a la salud mental y bueno, mis pacientes ya me conocen y me tienen cala, así que vienen antes de que llegue la cita de psiquiatría. Pero después es verdad que nos encontramos muchas veces con esa falta de la figura del psicólogo de atención primaria, ¿no? Es una figura de la que se ha hablado mucho, en la que se ha intentado activar de alguna manera y posicionar en atención primaria, pero lo que se ha conseguido ha sido pocos y a nivel de hospital, con lo cual atención primaria sigue estando vacía de profesionales de la psicología. Y como os decía antes, pues desgraciadamente los médicos de familia tenemos en el mejor de los casos 10 minutos por paciente, pero yo he llegado a tener 5 minutos por paciente, con lo cual, pues decirme en qué momento, en esos 5 minutos que vienen con 3 problemas, tú puedes resolverle o escuchar, que muchas veces solamente acompañar y poder hacer esa escucha activa, en qué momento puedes tú atender a esa persona, ¿no? Con lo cual, bueno, como decía antes y me vuelvo a repetir porque creo que es necesario, son pacientes olvidados, poco escuchados y mal atendidos. Y el que, por suerte, como dice Javi, se lo puede pagar, pues fantástico, ¿no? Pero la mayor parte de la población no es así. Yo trabajo en un centro que pertenece a un área de transformación social, con lo cual, bueno, creo que sé bastante de lo que hablo. Llevo 23 años trabajando en este tipo de centros y la mayor parte de mis pacientes no se pueden pagar un psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, Perfecto, eso es pues lo que nos encontramos. perfecto. Pues Verónica, 2 minutos para Javi y 2 minutos para ti. ¿Qué te gustaría para despedir este programa? Pues nada, bueno, ahora que acabamos de empezar el año, pues mensaje, lo que estábamos hablando, ¿no? Que las administraciones, los políticos se pongan ya manos a la obra y entiendan cuál es el grave problema que tiene este país, que son, ronda los más de 4.000 suicidios al año, son 11 personas que se quitan la vida cada día, 200 personas que lo intentan. No salen, vosotros hacéis un trabajo maravilloso, pero esto prácticamente no sale en los medios de comunicación 3 días al año. Y sobre todo entender que se puede prevenir, que se pueden evitar muchísimos suicidios. Y tan importantes son las muertes en accidentes de tráfico como las muertes por violencia de género, porque las muertes por suicidio están tan olvidadas, ¿no? Y es lo que decía Verónica, falta inversión y siempre sanidad pública pensando en todas esas personas que no se lo pueden permitir. Quien se pueda permitir un psicólogo privado, un psiquiatra privado, pues oye, qué suerte. Pero no es así para la gente, ¿no? Entonces, pues más inversión y que se pongan las pilas. Y seguir reclamando, ¿no? Que es Exactamente. nuestro papel. Verónica. Bueno, yo creo que un poco en la línea de Javi, los recursos, por favor, que lleguen, ¿no? Que se visualice, que se visibilice realmente lo que estamos viviendo desde atención primaria, que es un poco la entrada al sistema sanitario, y que se le pueda dar realmente una salida a estas personas, porque de la depresión se sale, pero se sale con ayuda, y esa ayuda viene de recursos, y esos recursos los pone la administración. Entonces, bueno, recursos siempre. Y bueno, trabajar mucho sobre el estigma, que yo no os puedo estar más agradecida por vuestra labor, porque bueno, creo que este tipo de eventos son los que hacen humano a la enfermedad, ¿no? Y no hacen que los enfermos se sientan inhumanos o extraterrestres, ¿no? Voy a Así que dar, bueno. voy a dar en un programa como hoy, vamos a poner una música para despedir a nuestros compañeros, pero antes voy a dar, como llevamos diciendo hace siempre, ¿no? Hay que dar información. Del 100% de personas que se suicidan, un 80% aproximadamente, hay datos que unos son 90, otros 70, pero vamos a quedarnos que el 80 son personas que atraviesan por un problema de salud
probablemente mental grave. La mayoría de ellos con depresión, ya que es este programa lo que estamos hablando de un trastorno bipolar lleva a la depresión, una esquizofrenia por distintas situaciones también a veces no vale la pena vivirlo. Entonces, repetimos, si de 100 personas, 80 son personas con un trastorno mental grave y una parte muy importante de ellos son con depresión, pues tenemos que hablar, por eso hablamos hoy. Y quiero dar unos teléfonos, 024, lo tenemos en la noticia si alguien no toma nota, labarandilla.org, se aprende a comunicar en España, esa es la diferencia del 2021 cuando lo de Verónica, lo de ahora. 024 es un teléfono de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad. 717-003-717 es un teléfono de La Esperanza. El 911-385-385, área de atención y prevención del suicidio de la Asociación La Barandilla. 600-505-152, niños y niñas de la Fundación ANAR. Y 900-925-555, Ayuntamiento de Barcelona, prevención del suicidio, todos los teléfonos son gratuitos. Os voy a despedir, luego termino yo el programa, pero como sé que tenías prisa y Verónica también es una mujer muy ajetreada, os voy a despedir con una música que la vais a escuchar seguramente, igual gana hasta el Benidorm Fest, fíjate, que es Asa. Con ello te despido, Verónica, ha sido un honor volverte a tener a ti, aparte de esas reuniones con Lumbet y que por ahí nos vemos, ha sido un honor volverte a tener aquí. Y Javi, nos vemos en el teatro. Nos vemos, un saludo, Verónica, y allí os esperamos, un placer. Bueno, Chao. pues os dejo con esta música y luego ya despido el programa de hoy. La calle 17, la flor y el tiquete, hoy se preguntan dónde que tú estás. Me fui para el sureste y terminé perdida como una turista. Y desde que te fuiste, tú nunca más volviste, me dejaste bien triste, como una turista. Y desde que te fuiste, tú nunca más volviste, me dejaste bien triste, Bueno, también tenemos que tener música, ¿verdad, Javi? Para Hombre. despedir. Y sobre todo una amiga de esta casa, por eso he hecho la publicidad de ella. Además me han dicho que es de las que puede ganar. Este año no podrá ir a Eurovisión porque sabes que España Ya, no participa no, mejor no. en Eurovisión. Pero si no, probablemente ya fuera Eurovisión. Bueno, pues queridos amigos, hoy hemos compartido unas horas de historias, información, música y sobre todo humanidad. Hablando de la depresión, una realidad que muchas veces se vive en silencio, pero que nos atraviesa como sociedad. Si algo queremos que quede al terminar este programa es un mensaje claro. No estás solo, no estás sola. La depresión no es una debilidad, no es falta de ganas. Y si no se supera simplemente poniendo actitud, es una condición que necesita comprensión, acompañamiento y muchas veces ayuda profesional, como hemos comentado con Verónica y he comentado contigo, Javi. Gracias a quienes se animaron a hablar, a quienes escucharon con el corazón abierto y a quienes hoy quizás encontraron en esta palabra un pequeño alivio, una señal para pedir ayuda. A veces dar el primer paso es simplemente escuchar y reconocerse. Recordemos que hablar salva, que escuchar también cura y que pedir ayuda es un acto de valentía. En este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, sigamos construyendo espacios de empatía, de respeto y de cuidado. Que esta conversación no termina aquí. Gracias por acompañarnos y desde este micrófono les enviamos un abrazo sincero y el deseo de que nadie tenga que enfrentar la depresión en soledad. Hasta la próxima y recuerden, hablar es el primer paso. Muchísimas gracias, queridos amigos, por estar al otro lado del micrófono o al otro lado de la pantalla. Espero que nadie necesite nunca estos teléfonos y que simplemente que vayan al teatro, que vayan a ver a Verónica por cualquier otro tema. Muchas gracias.